Buenos días, profesores, bienvenidos a esta nueva presentación que tiene por objetivo recordar algunos conocimientos o modelos teóricos que son importantes para el desarrollo del pensamiento geométrico en primaria. Aquí vamos a reconocer algunas teorías o construcciones que son útiles para la enseñanza de la geometría y el pensamiento geométrico. Primero que todo, pues vamos a recordar el modelo de Van Til de razonamiento en geometría, el cual se compone de 5 niveles que intentan describir cómo razonan geométricamente los estudiantes. En el primer nivel podemos hablar de que los estudiantes apenas reconocen de forma visual las figuras geométricas como un todo sin reconocer sus partes. En un segundo nivel, que es un nivel de análisis, el estudiante ya reconoce y analiza las partes y algunas propiedades particulares de las figuras geométricas. En un nivel 3, que se considera de clasificación, el estudiante determina y reconoce las propiedades de las figuras geométricas y es capaz de observar y deducir las relaciones que existen entre las figuras, las familias de figuras, de razonar mediante la manipulación y de hacer algunas deducciones básicas. El nivel 4 y el nivel 5 son propios de matemáticos y de personas que ya tienen un razonamiento superior sobre las propiedades y las relaciones que existen en las figuras geométricas, en las relaciones de las figuras con sus partes, en las propiedades de familias de figuras, y pueden hacer deducciones e inferencias de nivel superior. Por ello, en primaria solo abordamos los 3 primeros niveles del modelo de razonamiento geométrico de Van Til. Cuando nos adentramos en el primer nivel, nos damos cuenta que en este nivel los estudiantes tienen un razonamiento que corresponde fundamentalmente a aspectos visuales y táctiles, son basados en su experiencia, ven las figuras como un todo global, no identifican explícitamente las partes o elementos matemáticos ni las relaciones que existen entre estos elementos dentro de una figura geométrica. Las descripciones que realizan, las comparaciones que hacen entre figuras y objetos se basan principalmente en propiedades de tipo físico, con frecuencia no relevantes a nivel de la geometría. Consideran los objetos geométricos de manera individual, es decir que lo que observan en una figura no suele generalizarse a otras figuras diferentes de la misma familia, y que generalmente los niños lo que hacen es describir los objetos geométricos utilizando referencias a objetos que ya son conocidos para ellos. Por ello, cuando se les presenta, por ejemplo, un círculo, ellos hacen alusión a figuras, formas o objetos que tienen en su contexto, que tienen la figura de un círculo. Entonces podrían decir el círculo es un círculo porque se parece a un plato. También es frecuente que no reconozcan una figura cuando se les presenta de forma diferente a la que se les ha presentado con anterioridad. En este caso pues podemos ver un triángulo y hay niños que al verlo girado pueden decir que no es un triángulo porque está al revés. Pero a medida que se gira la figura pueden cambiar su respuesta y decir que ahora sí es un triángulo, ya que se les está presentando de la forma como se les ha venido presentando siempre. No son capaces de razonar geométricamente e identificar que la figura ha rotado. Cuando se le presentan representaciones como las de un cubo, ellos pueden decir que es un dado, que es una caja, o que simplemente lo que están viendo es un conjunto de cuadrados. En esta etapa inicial del desarrollo del razonamiento en geometría, es importante que se le presenten las figuras y los sólidos a los niños en diferentes posiciones, con diferentes tamaños, en diferentes colores y en diferentes secuencias. Que se les indiquen sus nombres, que se les asocien con objetos cotidianos, que puedan identificar semejanzas y diferencias entre las figuras y los objetos que están observando o con los cuales se realizan las asociaciones. Y también es vital indicarle qué se parece a cada figura y qué no se parece a cada figura. En este caso, por ejemplo, podríamos hablar de que un óvalo se parece a un círculo, pero no es un círculo. También es importante llevarlos a hacer pequeñas clasificaciones de las figuras a partir de sus características cualitativas y cuantitativas, por tamaños, por colores, por números de lados,
pero de una forma muy básica. Y aquí es vital empezar la introducción progresiva del lenguaje matemático y que los estudiantes lo usen de una forma adecuada. Aquí no estamos hablando de un lenguaje complejo, estamos hablando de que el estudiante puede hablar de caras, lados, vértices. Cuando vamos al nivel 2, que es un nivel un poco más centrado en el análisis, podemos ver que los niños tienen un comienzo hacia el razonamiento matemático. Poco a poco empiezan a abandonar los argumentos visuales y comienzan a usar propiedades de tipo matemático. Pueden reconocer de forma explícita que las figuras y cuerpos geométricos están formados por partes y que tienen algunas propiedades, pero no establecen relaciones matemáticas entre ellos. La definición de los objetos geométricos para ellos consiste en una lista de muchas propiedades que han venido aprendiendo o identificando. Solo pueden comprender estructuras lógicas sencillas, pues hay dificultad para manejar correctamente partículas lógicas como y, o, a veces, por lo menos, al menos, que son importantes para procesos de generalización, de exclusión y de inclusión. El razonamiento que utilizan es de carácter empírico y generalmente está basado en aquellos descubrimientos o observaciones que han hecho a través de la manipulación o de la observación de ejemplos concretos que se les han dado. Las propiedades matemáticas se pueden descubrir mediante lo que observan y manipulan, y la demostración de dichas propiedades consiste en verificarlas en algunos ejemplos particulares, y además se tiene la capacidad para generalizar las propiedades observadas en pocas figuras u objetos a todos los de una familia. Es decir, que el estudiante asume que las propiedades que tiene una figura o un cuerpo geométrico se pueden extender a otros que se parezcan a esa figura o ese cuerpo geométrico. De ahí pues vemos que cuando al estudiante se le presentan ejercicios de este tipo, ellos tenderían a hacer experimentaciones o manipulaciones, en este caso pues con un transportador, para determinar cuál es la suma de los ángulos internos de un cuadrilátero. Ellos podrían tomar su transportador, medir los ángulos y sumarlos para ver cuánto les da, y con la primera figura decidir que para todos los cuadriláteros la suma son 360 grados, sin haber llevado a cabo un proceso de verificación con otro tipo de cuadriláteros. En estos ejercicios lo que vemos es que el estudiante acude a los cuadriláteros que conoce y intenta hacer verificaciones de tipo sencillo y manipulativo, de tipo concreto. Para poder resolver un ejercicio de este tipo, pues vemos que el estudiante primero que todo tiene que reconocer definiciones y elementos y propiedades de una figura geométrica, que debe reconocer palabras del lenguaje matemático, que generalmente va a hacer procesos sencillos de generalización, de clasificación, va a proponer e intentar explicar y argumentar eso que ha realizado, esa actividad que lo ha llevado a deducir que la suma de los ángulos internos de un cuadrilátero es 360 grados, que muchas veces se guía solamente por la visualización o la comparación con ejemplos anteriores, y que esos procesos de demostración se basan principalmente en mostrarle a su profesor qué tipo de procedimiento fue el que realizó para llegar a su generalización. También vemos que es necesario que el estudiante identifique, represente y manipule figuras y cuerpos geométricos. Estas representaciones generalmente van de lo abstracto a lo concreto, de la idea abstracta que tiene el estudiante de la figura o el cuerpo geométrico o de la propiedad que está hablando, y de la forma como la representa mediante un dibujo o la manipulación de alguna figura. Y por último, podemos identificar que para poder resolver este tipo de ejercicios, pues el estudiante debe identificar y manipular algunos instrumentos de medición básicos. Cuando vamos al nivel 3 del modelo de Van Helle, que podemos llamar un nivel de clasificación, podemos ver que los estudiantes utilizan, relacionan, verbalizan propiedades y definiciones para hacer comparaciones, también para hacer clasificaciones y conjeturas sencillas que van más allá de sus conocimientos previos. Aquí lo que podemos ver es que el estudiante hace un uso de esos elementos, propiedades
o características que ha identificado con anterioridad y es capaz de relacionarlos con un ejemplo que se le presenta para obtener con una conjetura sencilla que va más allá de lo que tenía a un inicio. En este nivel, los estudiantes reconocen las partes y propiedades y elementos matemáticos que integran las figuras y cuerpos geométricos y saben que están ligados mediante relaciones matemáticas. Pueden realizar implicaciones lógicas muy simples y siempre atadas a su contexto. Hacen clasificaciones lógicas de familias de objetos matemáticos, siendo estas clasificaciones inclusivas o disyuntivas, dependiendo de las definiciones que ellos hayan adquirido o que estén utilizando. Es más, son capaces de, a partir de una definición o de varias definiciones, realizar comparaciones y establecer si un elemento matemático pertenece o no a una familia. Usan correctamente partículas lógicas habituales. Esto les permite definir objetos geométricos correctamente mediante listas de propiedades necesarias y suficientes. Tienen una imposibilidad para realizar demostraciones de tipo formal, de manera autónoma. Muchas veces para que ellos puedan llegar a hacer una demostración tienen que ser guiados por un profesor. En este nivel también podemos ver que los estudiantes son capaces de deducir propiedades de los objetos geométricos mediante la manipulación o recordación de ejemplos y también de manera deductiva. Que pueden hacer argumentaciones que van a relacionar componentes abstractos y componentes concretos, o sea que pueden ir de su ideario sobre la figura o las propiedades de la figura hacia lo que han verificado efectivamente en la manipulación. En este nivel se le puede pedir a los estudiantes que verifiquen, construyan, indaguen o generen hipótesis sobre algunas cuestiones particulares que tienen que ver con las propiedades de figuras o cuerpos geométricos. En este caso, pues se les pide que traten de identificar cómo se relacionan algunos elementos de los polígonos con la suma de sus ángulos internos. Para ello, pues se les presenta una tabla en la cual hay algunas características que pueden relacionarse para que ellos intenten llegar a una forma de relacionarlas para obtener una generalización. Esto requiere que el estudiante desarrolle habilidades para el uso de la información dada y que estas habilidades lo lleven a generar hipótesis. También es necesario que el estudiante use la información, las representaciones, el lenguaje y ejemplos trabajados con anterioridad, que sea capaz de trabajar con características cualitativas y cuantitativas, que sea capaz de trabajar con representaciones abstractas y concretas, que tenga la capacidad de verbalizar sus hallazgos, sus procedimientos, sus observaciones, sus hipótesis, ideas, conceptos, utilizando generalmente un lenguaje sincopado, es decir, un lenguaje que mezcla el lenguaje natural con lenguaje matemático. También es necesario que tenga la capacidad de realizar generalizaciones mediante el uso de ejemplos y operaciones sencillas, y que tenga la capacidad de relacionar un ejemplo con las propiedades que están inmersas dentro de ese ejemplo. Por otro lado, al consultar otros autores de la didáctica de la geometría, podemos ver que plantean algunas actividades que es importante desarrollar en los estudiantes cuando estamos hablando de la geometría. Por ejemplo, es importante el desarrollo de habilidades de tipo visual, que el estudiante visualice las figuras, las transformaciones que hay sobre las figuras, que también sea capaz de visualizar las diferentes formas en que se ve un objeto a medida que cambia de posición. Esto implica mover los objetos, que se pase de una geometría estática a una geometría dinámica en la cual las figuras se muevan o sea el espectador quien se mueve, y que sea capaz de hallar relaciones entre uno o más objetos a partir de la percepción visual. También es necesario desarrollar habilidades de tipo verbal, que el estudiante se comunique, que lea, que interprete, que sea capaz de traducir entre lenguajes, entre el lenguaje matemático y el lenguaje normal, pero también que sea capaz de traducir diferentes tipos de representaciones, de ir de una representación a otra. También es importante desarrollar habilidades en el dibujo, que el niño sea capaz de representar con figuras, de reproducir modelos y de hacer sus propios modelos, así como también que sea capaz de construir. Y muy importante para la matemática
trabajar sobre el desarrollo de habilidades lógicas, o sea, habilidades de pensamiento, que el estudiante sea capaz de extraer las propiedades de una figura, de analizarlas y de hacer razonamientos de tipo deductivo. Al revisar los estándares básicos de competencias para primaria, referentes al pensamiento espacial y los sistemas geométricos, podemos observar que la parte referente a la identificación de las figuras geométricas planas y los cuerpos sólidos es asignada a los niveles de educación inicial. Por ello, en los estándares de primero a tercero y cuarto a quinto se hace especial énfasis en la diferenciación de atributos y propiedades de objetos tridimensionales, al dibujo de cuerpos tridimensionales en diferentes posiciones y teniendo en cuenta diferentes tamaños. También a la representación del espacio circundante, a la identificación de relaciones espaciales, al reconocimiento y aplicación de traslaciones y giros sobre las figuras y transformaciones sobre las figuras, al reconocimiento de simetrías, al reconocimiento de congruencias y semejanzas entre figuras, principalmente cuando se habla de ampliaciones y reducciones, al desarrollo de habilidades para relacionar las direcciones, las distancias y la posición en el espacio de diferentes objetos, a la comparación y a la clasificación de figuras bidimensionales y tridimensionales, a la identificación, representación y utilización de ángulos, a la utilización de sistemas de coordenadas, a la construcción y descomposición de figuras, y a la realización de conjeturas y verificaciones de los resultados de aplicar transformaciones a figuras en el plano. Por otro lado, también resulta importante identificar las características de las actividades propuestas para el desarrollo del pensamiento geométrico en primaria. Para el nivel 1, se recomiendan actividades de clasificación, identificación y descripción de formas variadas, el uso de gran cantidad de modelos físicos que se puedan manipular por parte de los niños, la utilización de ejemplos de una variedad de formas diferentes, y actividades que proporcionen oportunidades para que los alumnos construyan, dibujen, compongan o descompongan formas diversas. En este nivel, el uso del Tangram resulta importante para que los estudiantes puedan identificar las figuras geométricas, cómo rotan, cómo cambian cuando se mueven. También actividades en las cuales los niños relacionen las figuras geométricas y los cuerpos sólidos con elementos de su entorno. Cuando nos referimos al nivel 2, se pueden presentar actividades que lleven al niño a comenzar a centrar la atención más sobre las propiedades de las figuras que en su simple identificación. Actividades para definir, medir, observar y cambiar las propiedades con el uso de modelos concretos. Actividades en las cuales puedan resolver problemas en los que las propiedades de las formas sean aspectos importantes a tener en cuenta. Actividades en las cuales los niños utilicen modelos concretos, pero esta vez para explorar las diversas propiedades de las figuras. Actividades que los lleven a clasificar figuras usando las propiedades de las formas, como también sus nombres. Aquí, los materiales concretos e instrumentos de medición cobran vital importancia, ya que el niño debe empezar a utilizarlos para la construcción de diferentes formas geométricas o para representar diferentes formas geométricas. Cuando nos referimos a las características de las actividades de nivel 3, podemos encontrar que es necesario que se sigan utilizando modelos concretos para que el niño pueda relacionar los elementos y propiedades de una figura geométrica con los elementos y propiedades de figuras geométricas similares que pertenezcan a la misma familia. También es necesario que dentro de las actividades se hagan listas de propiedades y que se discuta sobre qué propiedades son necesarias y cuáles son condiciones suficientes para que una forma o concepto específico sea perteneciente a una familia. Se debe comenzar a usar un lenguaje natural, de naturaleza deductiva, aunque informal, que incluya algunos operadores lógicos como todos, algunos, ninguno, sí, entonces, qué ocurre, etc. Se debe llevar a los niños a investigar la validez de ciertas relaciones. Es también fundamental usar modelos y dibujos como herramientas para que los niños piensen y comiencen a buscar generalizaciones y contraejemplos. También es bueno estimular la formulación y demostración de algunas hipótesis. De esta manera podemos ver que el desarrollo del pensamiento geométrico en los niños de primaria es un proceso secuencial en el cual se deben tener en cuenta muchas características de la forma como aprenden los niños y una progresividad en la inclusión de los niños al análisis de la geometría, del espacio geométrico, del movimiento, de las transformaciones y de las propiedades de los cuerpos geométricos. Muchas gracias por haber visto este nuevo video
y espero que les sea de gran utilidad en sus labores cotidianas.